Hola, buenas tardes. Hoy 2 de noviembre del año 2022, cuando son las 4:02 de la tarde, damos comienzo a nuestra primera exposición de la Cátedra de Derecho Romano, y el tema que nos aqueja en este momento es el tema número 6, obligaciones provenientes del delito. Los temas a tratar son delitos público y privado, obligaciones provenientes del delitos, cuasi delitos. Mi nombre es J.K. Romero y damos comienzo formal a nuestra exposición. Delitos. Delito se entiende por delito todo hecho sancionado por la ley y que esto acarrea una obligación de repararlo. El delito, respecto a su origen, los romanos lo consideraron como una fuente de las obligaciones civiles, debiendo incorporarse los cuasidelitos en los mismos grupos, y al que se adicionaban como otra fuente de este tipo de obligaciones junto a la ley, los contratos y los cuasicontratos. Hay que tener presente que las consecuencias del delito nunca han sido iguales en nuestro derecho moderno, que tiene un carácter represivo y cuyo fin es la reforma de la persona del delincuente y su reinserción en la sociedad, donde desarrolla su núcleo vital, teniendo la norma penal un fin de prevención general: evitar que otros se representen la posibilidad de cometer el hecho típico, y especial evitar que la misma persona reincida en la conducta criminal. Buenas tardes, mi nombre es Darmaria Andrade y el punto a tratar es sobre los delitos públicos y los delitos privados. Cabe destacar que los delitos públicos y delitos privados no sancionaban ni obligaban a los dementes ni a los infantes. Voy a comenzar con los delitos públicos. Estos eran los hechos que lesionaban a la comunidad o al Estado. Estos delitos eran sancionados con una pena pública. Dentro de los delitos públicos conocemos que existieron el parricidio, que era darle muerte al pater familia por parte del hijo legítimo. La perjuria, que era dar cuando una persona quebrantaba la fe jurada. Y el perduelio, que era la alta traición a la patria, o faltarle el respeto a las personas de alto mando del Estado. También sabemos que en ese entonces la mayoría de todos estos delitos eran sancionados con la pena de muerte. Ahora bien, vamos con los delitos privados. Los delitos privados eran los hechos que lesionaban a una persona en particular, a su patrimonio o a su familia. Dentro de los delitos privados conocemos que existieron dos clases: el ius civili y el ius honorarium. Estos delitos eran penados con una pena particular o con una pena pecuniaria. Dentro de ellos existieron el robo. La injuria fue un delito privado, que era cuando una persona atentaba contra la integridad moral y corporal de otra persona. También se habla como delito privado el daño ocasionado a una cosa ajena, que era cuando ocasionaba un daño a otra persona intencionalmente o no. Ahora, dentro de los delitos del ius honorarium se conoció la rapiña, que era el acto delictivo que cometían otras personas, podrían hasta causarle la muerte a otros. El delito del dolo era cuando una persona atentaba contra la integridad de otra, aún sabiendo que le podía causar mucho daño. El delito del metus era cuando una persona obligaba a otro a cometer un delito bajo una conducta que no era la de él. Este intimidaba, actuaba bajo intimidación de otra persona. Y por último, el delito de fraude a los acreedores era cuando un deudor engañaba al acreedor y ponía en desventaja su patrimonio para hacerle creer a ese acreedor que no tenía los medios para cancelar el préstamo. Buenas tardes, mi nombre es Conis Martínez y vengo a hablarle de los caracteres de la obligación del delito. Entre ellos encontramos la intransmisibilidad activa y la intransmisibilidad pasiva. Esto quiere decir, o se entendía, que los herederos del sujeto afectado, ellos no tenían facultad de exigir el pago de ese delito, y los pasivos, los herederos, tampoco podían exigir, no estaban obligados a pagar ese delito que había cometido la persona que los estaba heredando. La acumulabilidad. Esto quería decir que cuando había varias personas que cometían un delito,
todos debían pagar por él. La persona ofendida le cobraba a todos. Todo el hecho de que una persona pagara no eximía a los otros de pagar su culpa. Todos debían de pagar hasta completar la deuda con el afectado. La nopsalidad. ¿De qué nos hablaba esto? La nopsalidad era cuando el pater familia podía librarse de la responsabilidad del delito cometido por el filis familia o el esclavo haciendo entrega de este. Cuando lo entregaba ya se libraba de esa responsabilidad. Las acciones penales no se extinguían por la capitis diminutio y la obligación se podía extinguir por parte. Buenas tardes, mi nombre es Luis Jasper y voy a desarrollar el punto de los cuasidelitos. Los cuasidelitos son hechos ilícitos cometidos sin intención de perjuicio o de perjudicar a otro. Estos ocasionan un daño a un tercero y queda el autor obligado a resarcir el daño o a pagar por ello. Los cuasidelitos está considerado como la última de las fuentes de las obligaciones y según Justiniano está dentro de los 4 más importantes. Ahora bien, desarrollaremos las 4 figuras más importantes de los cuasidelitos que son mencionadas en el Corpus Juris, los cuales son la torpeza o deshonestidad judicial. Esto ocurría cuando un juez dictaba una sentencia injusta y quedaba obligado por ello a resarcir el daño ocasionado al perjudicado. Segundo, tenemos el effectum et deiectum. Esto quiere decir, o esto ocurría, mejor dicho, cuando una persona arrojaba un objeto o algo a la vía pública y ocasionaba un daño a quien iba pasando o causaba un daño sin querer y quedaba por lo tanto obligado a resarcir ese daño pagando el doble de lo que haya dañado o del daño que haya cometido. En tercer lugar tenemos el positum ex suspensum. Esto ocurría cuando en un hogar se dejaba algo en suspenso, quedaba algo guindado y por alguna causa o motivo esto caía y ocasionaba un daño, quedando así el autor obligado a resarcir este daño o a pagar por ello. Y también tenemos la responsabilidad de navíos, posadores y dueños de establos. Como bien indica este nombre, esto ocurría o explicado a los dueños de estos establecimientos que se le dejaba algo en su posesión o se le dejaba algo a su cuidado. Y si durante el cuidado de este pudiera bien ser objetos o animales, ocurrió un robo o algún daño, los dueños de las posadas o el dueño del barco o el dueño de la caballeriza quedaba obligado a pagar el daño ocurrido mediante cuando la cosa estuvo en su posesión porque él quedó responsable de ello. Sin más nada que agregar, muchas gracias.